4 de ellos perecieron. Otro se encuentra gravemente herido. Los 5 empleados habían ido de excursión a esa población, de donde pensaban salir al cerro de la Malinche. ¿La Malinche? La Malinche. Cuando se dirigían a ese lugar, fueron atacados por los habitantes armados de machetes y palos. Con machetes y palos. Habían sido confundidos con estudiantes de la Universidad de Puebla. Y se decía que pretendían colocar una bandera rojinegra en la iglesia del lugar. El caso de Canoa se basa en eventos que ocurrieron en México en 1968. El año 1968 en México estuvo marcado por un clima de agitación política y social. El movimiento estudiantil de ese año había provocado tensiones en la sociedad mexicana, con estudiantes y grupos de izquierda protestando contra el gobierno y sus políticas. Las autoridades respondieron con represión, y se vivía un ambiente de desconfianza y paranoia. En el pequeño pueblo de San Miguel Canoa, ubicado en las faldas del volcán La Malinche. El 14 de septiembre de 1968, llegó un pequeño grupo de jóvenes trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la idea de hacer escultismo en la montaña y subir al volcán. Los rumores sostienen que los trabajadores son comunistas y que planean incitar a la revolución en el pueblo. La tensión aumenta rápidamente, y los habitantes de Canoa, instigados por un líder local y temerosos de la supuesta amenaza, deciden tomar la justicia en sus propias manos. El resultado es una tragedia. Los trabajadores son brutalmente atacados y asesinados por la comunidad. El proceso de victimización en el caso de Canoa se refiere a la experiencia de los trabajadores de la universidad y cómo se convirtieron en víctimas de violencia y abuso por parte de la comunidad de San Miguel Canoa. Aquí se presenta un desglose del proceso de victimización en este caso. 1. Vulnerabilidad inicial. Los trabajadores de la universidad llegan al pueblo de San Miguel Canoa en busca de refugio durante una tormenta. Son forasteros en un entorno desconocido, lo que los hace vulnerables desde el principio. No tienen conocimiento de la hostilidad y los prejuicios que enfrentarán en el pueblo. 2. Desconfianza y rumores. La comunidad de San Miguel Canoa desconfía de los forasteros debido a rumores infundados de que son comunistas que intentan provocar la revolución en el pueblo. Estos rumores se basan en la paranoia política y en la desinformación. 3. Discriminación y estigmatización. Los trabajadores son rápidamente estigmatizados y discriminados debido a las falsas acusaciones en su contra. La comunidad los considera una amenaza sin evidencia sólida para respaldar esas afirmaciones. 4. Manipulación por líderes locales. Líderes locales influyentes en la comunidad incitan a la violencia al alimentar el miedo y la hostilidad hacia los trabajadores. Estos líderes tienen un papel fundamental en la movilización de la comunidad contra los forasteros. 5. Violencia y abuso físico. La comunidad se moviliza y ataca brutalmente a los trabajadores de la universidad. Los golpean y los someten a abusos físicos y psicológicos. La violencia es extrema y resulta en lesiones graves y la muerte de varios trabajadores. 6. Falta de protección y respuesta de las autoridades. Las autoridades locales no actúan para proteger a los trabajadores ni para prevenir la violencia. En cambio, respaldan implícitamente las acciones de la comunidad, lo que agrava aún más la victimización de los trabajadores. 7. Impacto en las víctimas. Las víctimas sufren graves lesiones y, en algunos casos, la muerte. Además del trauma físico, enfrentan un trauma psicológico significativo debido a la violencia y la injusticia que experimentaron. 8. Denuncia de la violencia. Algunos habitantes de Canoa, después de la tragedia, comienzan a darse cuenta de la injusticia de lo que ocurrió y denuncian la violencia y la manipulación de los líderes locales. 9. Consecuencias legales y sociales. Después de los eventos, algunas personas son procesadas y condenadas por su participación en la violencia. La comunidad enfrenta consecuencias sociales y legales por sus acciones. El proceso de victimización en el caso de Canoa es un ejemplo vívido de cómo la intolerancia, la desinformación y la manipulación pueden llevar a la violencia y la injusticia.
También destaca la importancia de la protección de los derechos humanos y la necesidad de una respuesta adecuada de las autoridades para prevenir y abordar la victimización. En el caso Canoa, el criminal rechaza a la víctima, a ésta le es indiferente aquel. Es importante, pues la víctima está hasta cierto punto indefensa. En ese sentido, la violencia contra los jóvenes estuvo influenciada por la publicidad negativa del gobierno. Las autoridades regionales eclesiásticas encabezadas por el sacerdote del poblado acusando a los jóvenes de ser comunistas y de que pretendían ofender a la Santa Iglesia izando una bandera rojinegra. La desvictimización de las víctimas del caso Canoa es un proceso que implica reconocer y tratar a las personas que sufrieron abuso y violencia en ese trágico evento como individuos con dignidad, resiliencia y derechos. Aquí hay algunas formas en las que se puede llevar a cabo la desvictimización de las víctimas de Canoa. 1. Reconocimiento de la injusticia. La primera etapa de la desvictimización implica reconocer la injusticia que sufrieron las víctimas. Esto implica que la sociedad en su conjunto y las autoridades reconozcan que fueron objeto de violencia y abuso injustos, y que estas acciones no pueden justificarse en ningún contexto. 2. Atención médica y psicológica. Las víctimas que sobrevivieron al ataque en Canoa pueden necesitar atención médica para tratar sus lesiones físicas. Además, es crucial proporcionarles apoyo psicológico para ayudarles a superar el trauma emocional que experimentaron. 3. Justicia y reparación. Asegurar que los responsables de la violencia enfrenten la justicia es fundamental para el proceso de desvictimización. Los perpetradores deben ser llevados ante la ley y procesados de acuerdo con las normas legales. Además, las víctimas o sus familias pueden tener derecho a compensaciones o reparaciones por los daños sufridos. 4. Concientización y educación. La sociedad en su conjunto puede beneficiarse de la concientización y la educación sobre los derechos humanos y la importancia de la no violencia. Esto puede ayudar a prevenir futuras tragedias similares y promover la tolerancia y el respeto por la diversidad. 5. Apoyo comunitario. Las víctimas pueden beneficiarse del apoyo de su comunidad y de organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones pueden ayudar a las víctimas a recuperarse y reconstruir sus vidas, brindando recursos y asistencia necesarios. 6. Narrativa empoderadora. Fomentar una narrativa empoderadora para las víctimas es esencial en la desvictimización. Esto significa enfocarse en su resiliencia, su capacidad de superación y sus logros personales, en lugar de retratarlos únicamente como víctimas pasivas. 7. Promoción de la justicia social. Abogar por la justicia social y la igualdad de derechos es crucial para evitar que situaciones como la de Canoa se repitan en el futuro. Esto implica abordar las desigualdades sociales y promover una sociedad más inclusiva y justa. 8. Participación activa en la comunidad. Las víctimas pueden empoderarse aún más al participar activamente en la comunidad y en actividades que les interesen. Esto les permite recuperar un sentido de control sobre sus vidas y contribuir positivamente a la sociedad. La desvictimización de las víctimas del caso Canoa es un proceso importante que busca restaurar su dignidad y permitirles reconstruir sus vidas después de una experiencia traumática. Implica un enfoque integral que abarca la justicia, la atención médica y psicológica, la educación y el apoyo de la comunidad para ayudar a estas personas a sanar y recuperarse. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 17 señala que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. También el Código Penal Federal en su artículo 302, señala, capítulo 2 homicidio artículo 302, comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro. Y en el artículo 320, al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de 30 a 60 años de prisión. Asimismo el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su sección tercera sobre lesiones y homicidios tumultarios dice, artículo 318 las lesiones o el homicidio son tumultuarios cuando en su comisión intervienen 3 o más personas, sin concierto previo para cometerlos y obrando debido a un impulso de momento, espontáneo y provocado por las circunstancias inmediatamente anteriores a este. El linchamiento en el caso Canoa se considera un crimen. El linchamiento implica una acción violenta e ilegal realizada por un grupo de personas en contra de una o más víctimas, y esto va en contra de las leyes penales. En el caso de Canoa, un grupo de habitantes locales cometió actos de violencia en contra de un grupo de trabajadores que habían llegado al pueblo para escalar el volcán Malintzin.
Este acto de linchamiento fue un crimen porque involucró violencia ilegal y fue procesado como tal por las autoridades legales. El caso de linchamiento en San Miguel Canoa es un trágico recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando la desinformación, la manipulación y el miedo colectivo se combinan para llevar a cabo actos de violencia sin sentido. El caso de linchamiento en San Miguel Canoa es un trágico recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando la desinformación, la manipulación y el miedo colectivo se combinan para llevar a cabo actos de violencia sin sentido, instigados por rumores infundados y la incitación de un líder local. Este acto de violencia no solo cobró vidas, sino que también dejó cicatrices profundas en la comunidad y en la conciencia colectiva de México. Se destaca la importancia de la educación, la tolerancia y el acceso a información precisa en la prevención de la violencia y la promoción de la justicia. También sirve como un llamado a la reflexión sobre cómo los prejuicios y el miedo pueden nublar el juicio humano y llevar a la persecución de inocentes. En última instancia, el caso Canoa es un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de la intolerancia y la violencia colectiva, y subraya la necesidad de un sistema legal justo y equitativo para abordar tales atrocidades y buscar la verdad y la reconciliación en su resolución.